Imagina perderlo todo de una vez. Tu familia, tus bienes, tu salud y hasta el apoyo de las personas más cercanas. Para muchos, esto sería el final, un abismo sin retorno. Pero, ¿y si, en medio de este caos, hubiera una fuerza capaz de sostener tu fe y transformar el dolor en propósito? La historia de Job no es solo un relato antiguo, es un espejo para nuestros desafíos hoy. Cuando enfrentamos pérdidas, crisis y momentos en que Dios parece distante, Job nos recuerda que, incluso en las tormentas más intensas, hay esperanza. Su ejemplo nos enseña que confiar en Dios, aun sin entender, es el mayor acto de fe. Y tal vez, al igual que Job, también seamos sorprendidos por la restauración y las bendiciones que nos esperan después de la prueba. Job era un hombre respetado, justo e íntegro. Vivía en la tierra de Uz, y su vida parecía una pintura perfecta. Era un hombre temeroso de Dios que se apartaba del mal, alguien cuya rectitud era notada incluso por los cielos. Poseía una riqueza inmensa, 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 bueyes y tantas burras que era imposible contarlas. Pero, sobre todo, Job tenía una familia maravillosa, 7 hijos y 3 hijas que vivían en armonía. Todos los días oraba por ellos, ofreciendo sacrificios a Dios por amor y cuidado, en caso de que alguno hubiera cometido algún error sin darse cuenta. Todo parecía marchar bien en la vida de Job. Era admirado por sus vecinos, temido por sus enemigos y amado por su familia. Pero, en los cielos, una conversación estaba a punto de cambiar su historia para siempre. Un día, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y entre ellos apareció Satanás. Dios, con orgullo, mencionó a Job: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, íntegro, recto, temeroso de mí y que se aparta del mal. Pero Satanás, con un tono provocador, respondió: claro que te sirve. Tiene todo lo que un hombre podría desear: riquezas, hijos, salud. Quítale eso, y veremos si sigue adorándote. Dios permitió que Satanás probara a Job, pero con una condición: no podía tocar su vida. Fue entonces cuando el enemigo inició una serie de eventos que destruirían todo lo que Job tenía. El primer golpe llegó un día común, mientras Job estaba en casa. Un mensajero corrió hacia él, jadeando, trayendo la primera mala noticia. Los bueyes y las burras de Job habían sido robados, y los siervos que los cuidaban fueron asesinados. Antes de que Job pudiera procesar esa información, otro mensajero llegó casi tropezando de tanto correr. Trajo una noticia aún más trágica: un fuego del cielo cayó sobre las ovejas y los pastores, y todos fueron consumidos. Job todavía intentaba entender lo que había sucedido cuando un tercer mensajero llegó aterrorizado: los caldeos atacaron, robaron tus camellos y mataron a los siervos que los protegían. Pero el golpe final vino con el cuarto mensajero. Su rostro pálido y ojos llenos de lágrimas ya anunciaban la tragedia. Un viento fuerte sopló desde el desierto y derribó la casa donde estaban tus hijos. Ninguno de ellos sobrevivió. En cuestión de minutos, Job lo perdió todo: su riqueza, su sustento, sus siervos leales, y lo más devastador, sus amados hijos. El dolor era insoportable. Rasgó sus ropas en señal de duelo, se rapó la cabeza, y en medio de las lágrimas, se postró en el suelo. Pero, en lugar de maldecir a Dios, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor.
Sin embargo, Satanás no estaba satisfecho. Volvió a la presencia de Dios, y una vez más, desafió la fe de Job. Sigue adorándote porque aún tiene salud. Toca su carne, y seguramente blasfemará contra ti. Dios permitió que Satanás afligiera a Job, pero nuevamente estableció un límite: no podía quitarle la vida. Fue entonces cuando Job fue atacado por una terrible enfermedad. Llagas dolorosas cubrieron su cuerpo de pies a cabeza. Sentía tanto dolor que tomaba trozos de cerámica para raspar sus heridas. Se sentaba en cenizas, intentando aliviar el sufrimiento, pero el dolor físico era solo parte de la tortura. Su esposa, incapaz de soportar verlo en esa situación, dijo algo que cortó el corazón de Job como una navaja. ¿Todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job, incluso en medio del dolor, respondió con calma: hablas como una insensata. Aceptaremos lo bueno de Dios y no aceptaremos lo malo. Los días pasaban lentamente, y el sufrimiento de Job parecía no tener fin. 3 amigos suyos vinieron a visitarlo: Elifaz, Bildad y Zofar. Al principio, solo se sentaron a su lado, en silencio, durante 7 días y 7 noches, porque vieron que su dolor era demasiado grande para describirlo con palabras. Pero, eventualmente, comenzaron a hablar, y sus palabras fueron más un peso que un alivio. Job, nadie sufre así sin motivo, dijo Elifaz. Si estás pasando por esto, debes haber cometido algún pecado. Bildad fue aún más duro: si tus hijos murieron, tal vez fueron castigados por algo que hicieron. Zofar, sin ninguna compasión, afirmó: Dios está siendo hasta bondadoso contigo. Mereces algo peor. Job, en su inocencia, se defendió. Sabía que era un hombre íntegro, y que no había cometido pecado que justificara tal calamidad. Pero, en medio del dolor, comenzó a cuestionar: ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió tanta desgracia? ¿Acaso Dios se había olvidado de él? Aún así, Job nunca blasfemó. Lamentó, lloró y cuestionó, pero nunca abandonó su fe. Fue entonces cuando, en medio de su angustia, Dios habló. Su voz llegó como un torbellino, poderosa y llena de autoridad. No respondió directamente a las preguntas de Job, pero mostró su grandeza. ¿Quién es este que oscurece mis planes con palabras sin conocimiento?, preguntó Dios. Comenzó a describir la vastedad de su creación, el poder con que controla el universo y los misterios que están más allá del entendimiento humano. Job entendió cuán pequeño era ante la majestad de Dios. Hablé de cosas que no entendía, cosas maravillosas que estaban fuera de mi alcance, confesó Job con un corazón humilde. Dios no solo restauró a Job, lo bendijo aún más que antes. Job recibió el doble de todo lo que había perdido. Sus amigos, que lo habían acusado injustamente, fueron reprendidos por Dios, y Job oró por ellos. Tuvo más hijos e hijas, y sus hijas fueron consideradas las más hermosas de la tierra. La historia de Job no es solo sobre sufrimiento, sino sobre fidelidad en medio de las pruebas, y cómo Dios puede transformar hasta las peores situaciones en bendiciones. Job nunca supo por qué sufrió tanto, pero aprendió algo mucho más grande: confiar en Dios, aun cuando no entendemos sus planes. ¿Cuántas veces, en nuestras vidas, enfrentamos situaciones que parecen injustas? Quizás no podamos ver el propósito en el momento, pero la historia de Job nos enseña que Dios está en control, incluso en los momentos más oscuros.
Cuando todo parece perdido, recuerda que el mismo Dios que restauró a Job es el Dios que cuida de ti. Bendito sea el nombre del Señor. En los momentos de lucha e incertidumbre, una oración puede ser el refugio que tanto necesitamos. Dios nos llama a entregar nuestras cargas a Él, confiando en que su fuerza es mayor que cualquier adversidad. Unámonos ahora en oración. Padre amado, en tu presencia encontramos refugio. Fortalece los corazones afligidos y renueva la esperanza de los que están cansados. Bendice a las familias, trayendo paz, unión y provisión. Sana a los enfermos y consuela a los que sufren, recordándoles que tú nunca los abandonas. Guía nuestros pasos hacia tu voluntad, y que podamos sentir tu amor en cada detalle de nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad, incluso cuando no la merecemos. Te entregamos todo, confiados de que tú estás en control. En el nombre de Jesús. Amén. Comparte en los comentarios tu nombre y el nombre de alguien especial que necesite una bendición. Quiero orar por ti y por aquellos que amas, porque juntos podemos formar una poderosa cadena de fe. No lo olvides, Dios actúa a través de nuestra unión, y tu historia puede ser transformada. Llevemos esperanza y renovemos vidas.